Muy buenos días a todos los estudiantes de grado octavo de la institución educativa San José, 76 años, tejiendo historias que dejan huella. Vamos a ver rápidamente la solución a la valoración escrita parcial desempeño 3, semestre 1, que realizaron en la sesión pasada. Es importante que veamos esto para aclaración de ciertos términos. Bueno, el objetivo de la valoración era que revisar sus competencias en cuanto al desarrollo de conversiones entre unidades de medidas del sistema internacional para longitud, área y volumen, y entender que la raíz de la modelación matemática de estas conversiones está en el manejo de los exponentes, puesto que las unidades del sistema internacional manejan la convención de crecer o disminuir de 10 en 10, es decir, que manejan potencias base 10, y eso facilita mucho los cálculos. Entonces, entrando en materia, revisamos la primera pregunta, que palabras más, palabras menos nos preguntaban lo siguiente: ¿cuáles de las siguientes cantidades de longitud no son menores a este valor que se encuentra aquí? Entonces hay que aclarar, no son menores. Entonces, ¿qué tienen que ser las respuestas correctas? ¿Pueden ser iguales? Sería válido. ¿Pueden ser mayores? Sería válido. Porque esas son las únicas tres formas en que pueden haber. Pueden ser valor con respecto a un número cuando lo van a contrastar. Puede ser igual, puede ser mayor, puede ser menor. Y lo importante es entender que no es solo el número en sí, sino el número acompañado de la unidad de medida. Usted puede tener un número muy grande como el que tenemos aquí, pero está acompañado de una unidad de medida pequeña, en este caso micrómetro. Y puede que tenga después un número pequeño, pero acompañado de una unidad muy grande. Y podría resultar que ese fuera más grande que el número que tenemos como base. Algunos, revisando el proceso, tomaron esta opción. El número está en micrómetros. Entonces todas las opciones las convirtieron a micrómetros y compararon. Ese es un buen proceder. Pero el proceder más sencillo de todos es reconocer que existe una unidad base, que para este caso esa unidad base es el metro, y entender que entonces la letra se convierte en un prefijo que va acompañando a la palabra metro, y que ese prefijo significa una potencia. Esa es una estrategia que nos permite movernos entre las diversas unidades, entender cuál es la unidad base, y que en el sistema internacional pues entonces esa unidad base representa tantas cantidades de veces en potencia de 10 a la unidad que me están presentando. Entonces, mirando ese proceso, ¿cuál es el número que me entregan para yo comparar? 3.2603 por 10 a la 20 micrómetros, porque el símbolo μ significa micrómetro. Y micrómetro, ¿qué significa para nosotros micro dentro de la tabla de potencias de 10? Significa 10 a la menos 6. Por eso usted podrá observar que aquí, siguiente, lo que hago es coger a la unidad original que me entregaron y multiplicarla por un factor de conversión. Cuando vamos a utilizar factores de conversión, tengo que estar seguro que lo que está arriba sea igual a lo que esté abajo, para que la multiplicación sea por un valor igual a 1, porque recordemos que la propiedad modulativa de los números reales me dice que cuando se multiplica por un valor igual a 1 no se modifica el tamaño del valor, y yo no puedo cambiarle el tamaño a lo que tengo. Le puedo cambiar la ropita, que es cambiarle la unidad de medición, pero eso implica un cambio en el número, pero jamás podré cambiar el tamaño de lo que yo tengo allí. Entonces observemos esto, dice 3.2603 por 10 a la 20 micrómetros. Entonces el factor de conversión que me dice
Me dice, como micrómetro esta unidad quedaría en la parte de arriba como si fuera un numerador, entonces la vamos a ubicar como denominador. Y entonces al ubicarla como denominador, para después facilitar que al estar dividiendo y multiplicando puedan desaparecer de la expresión, a lo que llaman popularmente cancelar. Entonces hacemos la traducción y por eso se las coloqué aquí a la misma tinta. Esta M representa metro, esta M representa metro, entonces es la misma. Pero el símbolo que está aquí representa 10 a la 6, por eso es que arriba lo colocamos como 10 a la menos 6. ¿Ya? 10 a la menos 6 micro, 10 a la menos 6 arriba. Al tener entonces esta igualdad, pues va a proceder de que va a desaparecer esta unidad micrómetro y va a quedar viva la unidad metro. Pero eso implica que entre esta potencia y esta potencia tenemos que hacer una operación aritmética. ¿Cuál operación? Pues como son dos potencias de igual base y están multiplicándose, pues la operación que se debe hacer es sumar los exponentes. Por eso usted encuentra que acá aparece esa suma. 3.2603 por 10 a la 20 más menos 6. Y al hacer un juego de signos de más por menos igual a menos, entonces me termina quedando 20 menos 6, que va a ser igual a 14. Entonces al final esta cantidad convertida en metros resulta siendo 3.26 por 10 a la 14 metros. Si miramos, bajamos desde un exponente 20 a un exponente 6. ¿Por qué? ¿Por qué bajamos de tamaño del exponente? Porque pasamos de una unidad pequeña hacia una unidad más grande. Y entonces, entre más grande se hace la unidad, menor se hace la potencia. Entonces, esta la he de llamar la cantidad base con la cual se va a elaborar la comparación. Empezamos a observar cada una de las opciones. La primera opción que me habían dado era 9.099 por 10 a la 31 septómetros. Bueno, entonces buscando en la tabla encontramos que septo significa 10 a la menos 21. Entonces este 10 a la menos 21 lo colocamos acá y un septómetro lo colocamos abajo. ¿Por qué? Porque esto es igual a lo que está abajo. 10 a la menos 21 metros es igual a un septómetro. O sea que la división entre los dos es igual a 1. Con esto logramos desaparecer la unidad septómetro, quedar en la unidad metro. ¿Y qué va a pasar con los exponentes? Ah, bueno. Teníamos exponente 31 y exponente menos 21. Entonces al final lo que vamos a hacer es sumarlos, y al sumar 31 con menos 21 me va a dar 30 y más por menos menos, entonces me va a terminar dando 31 menos 21, que va a ser igual a exponente 10. O sea que 9.099 por 10 a la 31 septómetros termina siendo igual a 9.099 por 10 a la 10 metros. Entonces empezamos a comparar, vamos a comparar entre esta cantidad y esta cantidad. ¿Por qué las podemos comparar? Porque ambas están en la misma unidad de medición, metro y metro. Y mirando entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que comparar? Comparar sus potencias. Si hubiese igualdad en las potencias, comparábamos los coeficientes. Pero primero tenemos que comparar las potencias. ¿Y qué va a pasar? Aquí la potencia es 10 y aquí la potencia es 14 en cuanto a los exponentes. ¿Y entonces qué nos va a pasar? Pues que claramente 10 a la 10 es menor que 10 a la 14. Por tanto, 9.099 por 10 a la 10 es mucho menor que 3.26 por 10 a la 14. Y entonces, como la cantidad es menor, pues andamos buscando una no menor. O sea que esta no haría parte de las respuestas correctas. Miremos la siguiente opción. 7.3845 por 10 a la menos 5 hexametros. Hexa es una unidad grande. Es una unidad por encima de la unidad base, por eso va con letra mayúscula. Y hexa significa ¿qué? Significa 10 a la 18.
Entonces, al multiplicar por este factor de conversión, donde sabemos que lo que está abajo es igual a lo que está arriba, nos va a dar lo siguiente: hexámetro y hexámetro terminan cancelados, y entre este 10 a la menos 5 y este 10 a la 18 habrá una operación que hacer. ¿Cuál? Miramos y nos dice 7.3845 por 10 a la menos 5 más 18. Y entonces menos 5 más 18 da a la 13. Y al dar a la 13, entonces vamos a comparar esta potencia con la potencia de arriba, que es a la 14. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar que 10 a la 13 es menor que 10 a la 14. Por tanto, el número completo es menor que el que estamos comparando. Y como es menor, no es la opción que andamos buscando. Además decía cuál de las siguientes cantidades no son menores. Nos habla en plural, o sea, de que tendríamos que estar a la expectativa de que no vamos a encontrar una única respuesta. Pasamos a la C, y en la C encontramos que nos propone 4.9221 por 10 a la 22 nanómetro. Nano significa 10 a la menos 9, por eso el factor de conversión dice 1 nanómetro 10 a la menos 9 metros. Observemos siempre, lo de arriba es igual a lo de abajo, sí, pero también hay que conservar un orden. ¿Por qué? Porque si la unidad que queremos desaparecer está arriba, pues entonces le tenemos que colocar la otra es abajo. Si yo escribo 1 nanómetro aquí arriba y 10 a la menos 9 abajo, es correcto desde el punto de vista de que el factor no ha cambiado, pero no me sirve para la operación. Entonces aquí, entre este 10 a la 22 y este 10 a la menos 9, pues va a haber una suma de exponentes. Y si miramos, entonces nos dice 4.9221 por 10 a la 22 más menos 9. 22 menos 9 resulta siendo 13. Y ya sabemos que 10 a la 13 es menor que 10 a la 14. Por tanto, toda esta cantidad es menor que nuestro referente de 3.2603 por 10 a la 14. Y por tanto, esta cantidad sigue siendo menor. O sea que no responde a lo que estamos buscando como opción válida. Pasamos a la D. Y la D nos dice 1.00056 por 10 a la 33 atómetro. Ato es el prefijo de 10 a la menos 18. Entonces vamos a cancelar la unidad atómetro con atómetro. Y entre este 10 a la 33 y este 10 a la menos 18 hay una operación que realizar. Y miramos. Entonces dice 1.0056 por 10 a la 33 más menos 18. Sumamos los exponentes. Y a 33 le quito 18 y eso me da 15. Y resulta que 10 a la 15 si es mayor que 10 a la 14, que es el número que tenemos como base de comparación. Recordemos que estamos comparando contra 3.2603 por 10 a la 14. Como 10 a la 15 es mayor que 10 a la 14, entonces la cantidad completa no es menor. Y si no es menor, ¿es qué? Igual o mayor. Y en este caso, como los exponentes son, el 15 es mayor que el 14, efectivamente toda esta cantidad, 1.00056 por 10 a la 15 metros, es mayor que 3.2603 por 10 a la 14 metros. Entonces, ahí hay una. Pero como la pregunta me habla en plural, no puedo detenerme y decir, la respuesta es la D. Porque la pregunta está en plural y tengo que verificar si habrán otras que satisfagan también el criterio. Entonces vámonos a la opción E. Ya sabemos que la D es una de las respuestas correctas. O hace parte de la respuesta correcta, para decirlo en mejores términos. Tenemos otro número, 3.0263 por 10 a la menos 9 iota metros. El iota es un prefijo que significa 10 a la 24. Y entonces, si hacemos la operación de multiplicarlo por ese factor de conversión,
desaparece iota, desaparece iotámetro y queda metro solo. Y con eso, ¿qué tenemos que hacer? Entre el exponente 10 a la menos 9 y el exponente 10 a la 24 tenemos que hacer una operación, que es sumar los exponentes. Por eso observamos que dice 3.0263 por 10 a la menos 9 más 24. Y menos 9 más 24 resulta siendo 24 menos 9. Y a 24 usted le quita 9 y eso le da 15. Entonces, como 10 a la 15 es mayor que 10 a la 14, pues entonces toda esta cantidad resulta siendo mayor que la cantidad base de comparación, que recordemos es 3.2603 por 10 a la 14. Vemos el último número. Entonces aquí dice que esa también hace parte de la respuesta correcta, el literal E. Y si pasamos a este, que es el último, el F, encontramos que es un número que, si hacemos cuenta, sería como que aquí diría el supuesto puntico para separar 1000, para separar millón, para separar 1000 millones y para separar billones. O sea que aquí hay 8.885.000 millones de metros. Bueno, hacer cuenta con este número así, siendo que los otros han estado en notación científica, se nos hace un poco difícil y lo necesitamos en notación científica para poder determinar los cambios que pueda tener en la potencia. Entonces lo primero que hacemos es la conversión. ¿Y cómo vamos a hacer la conversión? Ah, profesor, pero es que no aparece en ninguna parte el punto que separa a los enteros de los decimales. Entonces usted asume que está en el último lugar, detrás del último número. Y entonces, ¿cómo es la regla de la conversión a notación científica? Debo empezar a correr esa coma tantos lugares como sea posible para que a la izquierda de esa coma se encuentre un número que esté entre 1 y 10. Si yo lo corriera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares. Al correr los 9 lugares, el número que vemos a la izquierda es 8.885 y ese no está entre 1 y 10. Si la corriéramos 10 lugares, decía 888. No. Si lo corriéramos 11 lugares, decía 88,85. No. Pero si lo corremos 12 lugares, dice 8,885. Entonces lo tenemos que correr 12 lugares. ¿Y cómo escribiríamos el número en notación científica? Diríamos 8.885 por 10 a la 12. ¿Por qué 12? Porque fueron 12 los lugares que corrí en la coma. Y entonces al comparar este 10 a la 12 con el 10 a la 14 que tenemos como referencia, ¿qué nos va a pasar? Me va a decir, vea, 10 a la 12 es menor que 10 a la 14. Por tanto, este número que tenemos como 8.885 por 10 a la 12 es mucho menor que el número que tenemos en referencia, que es 3.2603 por 10 a la 14. Entonces, en conclusión, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Pues la respuesta debe decir lo siguiente: las cantidades de longitud ubicadas en los literales D, I, E no son menores a 3.2603 por 10 a la 20 micrómetros. Como ven, es un ejercicio muy sencillo, es un ejercicio de utilidad de las propiedades de la potenciación. Ahora, en las unidades de área y en las unidades de volumen debemos tener en cuenta que desde el punto de vista de análisis dimensional, en el área se utilizan las mismas unidades de longitud, pero elevadas al cuadrado. Y que en el volumen se utilizan las mismas unidades de longitud, pero elevadas al cubo, elevadas a la 3. Entonces los cambios van a estar en el hecho de que nuestros factores de conversión deben estar elevados a esa potencia. Potencia 2 si es área, potencia 3 si es volumen. Eso es simplemente. Vamos a mirar ese proceso a continuación. Ya en el segundo punto nos piden valorar cantidades de área. Entonces la pregunta que hace relación a eso dice:
¿Cuál de las siguientes cantidades de área no son mayores a 6.0632 por 10 a la 8 hectómetros cuadrados? A los hectómetros cuadrados popularmente los conocemos como hectáreas. Bueno, entonces nos dice no son mayores. ¿Qué alternativas caben allí? Que sean iguales o que sean menores. Entonces esa cantidad, como procedimos en las unidades de longitud, la vamos a llevar a la unidad base. Si la unidad base de longitud es metros, pues la unidad base de área es metros cuadrados. Entonces vamos a conducir el 6.0632 por 10 a la 8 hectómetros cuadrados, lo vamos a convertir en metros cuadrados. Y eso vamos a hacer con todas las opciones. Para que ya estando en metros cuadrados, entonces hagamos una comparación entre números que tengan la misma unidad de medición. Entonces, ¿cómo procedemos a llevarlo hacia metros cuadrados? Pues dice 6.0632 por 10 a la 8 hectómetros cuadrados. Hecto significa 10 a la 2. Entonces 10 a la 2 metros son un hectómetro. Pero aquí dice hectómetro al cuadrado y aquí dice hectómetro a la 1. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos todo el factor, lo elevamos a la 2. Este es todo el proceso, elevarlo a la 2. Y recordar que en las propiedades de la potenciación nos han explicado que cuando una potencia se eleva a otra potencia, entre sus exponentes se multiplican. Entonces, como lo vemos más detallado acá, este 2 llegaría aquí. Entonces, el 2 afectaría al 10 a la 2, que se va a terminar convirtiendo en un 10 a la 4. La m se ve involucrada con este 2 y termina siendo metro cuadrado, que es la unidad que necesitamos. El 1 al elevarlo a la 2 sigue siendo un 1 y el hm, o sea el hectómetro, al elevarlo a la 2 queda como hectómetro cuadrado y es el que va a terminar eliminándose con esta unidad hectómetro cuadrado que tenemos acá. Entonces, viendo la resolución allí, ¿qué tenemos? 6.0632 por 10 a la 8 por 10 a la 2 elevado a la 2 y el resto de elementos, pues ya para facilitar el espacio los eliminé. Y lo importante es que esta potencia se muestre cómo queda elevada a la 2 y hacer la operación en la cual los multiplicamos. Quise hacerla aparecer así porque con él hay mucha confusión en ciertos estudiantes por el hecho de qué hacer con los exponentes y muchos lo suman. Y pues como en el caso del 2 por 2 es un resultado igual a 2 más 2, entonces las personas a veces tienen confusión cuando se toma ese ejemplo. Por eso lo quise mostrar como la multiplicación. Entonces 2 por 2, 4. Y como 10 a la 4 y 10 a la 8 tienen la misma base, ¿qué hacemos con ¿qué hacemos con los exponentes? Sumarlos. Entonces 8 más 4 va a terminar siendo 12. Por tanto, la cantidad base de comparación para nosotros es 6.0632 por 10 a la 12 metros cuadrados. Entonces vamos a analizar las diferentes opciones que nos entregan. Primera opción, 2.1975 por 10 a la menos 5 gigametros cuadrados. De la tabla de prefijos sabemos que 1 giga es lo mismo que 10 a la 9. Entonces 1 gigametro es lo mismo que 10 a la 9 metros. Pero aquí estamos hablando de gigas elevado a la 1. Gigametros elevado a la 1. Y necesitamos que esté elevado a la 2. ¿Qué hacemos? Todo el factor de conversión se eleva a la 2. Al elevarlo a la 2, entonces, ¿qué nos va a pasar? Este 2 afecta al gigametro y va a convertirse en gigametro cuadrado, entonces va a terminar cancelado con esta unidad de arriba. Este 2 va a afectar al metro y va a quedar como metro al cuadrado, que es en el que queremos dar una solución final. Y este 2 va a afectar a este 9, porque como está 10 a la 9 elevado a la 2, ¿qué va a pasar entre los dos exponentes? Se deben multiplicar. Entonces esa operación es la que aparece ilustrada acá. Y entonces nos dice 2.1975 por 10 a la menos 5. Más, ¿qué va a pasar con el exponente del 9 y el 2? Se multiplican. 9 y el 2 se multiplican.
quedando en un 10 a la 18, y ese 10 a la 18 con 10 a la menos 5, pues ¿qué va a pasar entre los dos exponentes? Se tiene que sumar. Entonces por eso pues muestro la parte abreviada de toda esa operación aquí, diciendo que eso daría 10 a la menos 5, que era el que traíamos con el número original, y a ese le vamos a sumar el resultado de 9 por 2, que es 18. Si a menos 5 le sumo 18, es como decir que es 18 menos 5, y eso termina siendo 2.1975 por 10 a la 13 metros cuadrados. Como 10 a la 13 es mayor que 10 a la 12, que era el que teníamos como la potencia de la cantidad base de comparación, entonces observamos que la cantidad que tenemos aquí en esta opción es mayor. ¿Y estamos buscando mayores? No, estamos buscando los que no sean mayores. Entonces esta opción no nos serviría para ir concretando la respuesta correcta. Pasamos al segundo. En el segundo nos dice 7.056 por 10 a la 50 yocto metro cuadrado. Yocto significa 10 a la menos 24, por eso aparece acá dentro del factor. 10 a la menos 24 metros es lo mismo que un yocto metro, pero aquí queda yocto metro a la 1 y aquí está elevado a la 2. Entonces cogemos todo el factor de conversión y lo elevamos a la 2. Y entonces este 2 va a afectar a este menos 24 y terminará siendo un menos 48. Este 2 afecta a la m y termina siendo un metro cuadrado. Este 2 afecta a yoctometro y termina siendo yoctometro cuadrado, que terminará eliminado junto con la unidad yoctometro cuadrado que tenemos acá adelante. Entonces, ya mostrando qué va a suceder con la operación, encontraríamos que 7.056 por 10 a la 50 va a quedar sumado ese exponente a la 50 con el exponente resultado de 10 a la menos 24 elevado a la 2, que es coger los dos exponentes y multiplicarlo, y menos 24 por 2 va a ser menos 48. Entonces a 50 le sumamos menos 48, es como decir 50 menos 48, y terminará siendo como resultado 7.056 por 10 a la 2 metros cuadrados. Y entonces, revisando qué va a pasar, esta opción de respuesta tiene potencia elevada a la 2 y la unidad base de comparación tiene potencia elevada a la 12. Entonces, al compararlas, ¿qué vamos a encontrar? Que 10 a la 2 es menor que 10 a la 12. Entonces, eso va a implicar que esta cantidad de esta opción es una cantidad menor que la cantidad base de comparación. ¿Estamos buscando cuáles? Los que no sean mayores. ¿Y los menores son no mayores? Sí. Entonces, esta opción hace parte de la respuesta correcta. ¿Por qué digo que hace parte? Porque en el encabezado nos decía cuáles de las siguientes cantidades, cuáles es plural, lo que significa que hay más de una de los literales que va a aparecer como respuesta correcta y los tenemos que encontrar a todos. Vamos al C y en el C observamos la cantidad 3.9843 por 10 a la menos 11 terametros cuadrados. De la tabla de prefijos de las potencias de 10 sabemos que tera significa 10 a la 12. Entonces 10 a la 12 metros es lo mismo que un terametro. Pero como aquí está terametro al cuadrado, entonces todo el factor de conversión hay que elevarlo al cuadrado. Que entonces esa afectación al cuadrado va a terminar siendo un 10 a la 12 por 2, o sea 10 a la 24. Este terminará siendo un metro cuadrado y este terminará siendo un terametro cuadrado. Entonces terametro cuadrado se iría con terametro cuadrado. Y viendo entonces el desarrollo del resultado, que vamos a encontrar 3.9843 por 10 a la menos 11. Y como aquí daría un 10 a la 24, pero lo estoy expresando aquí en multiplicación para que nunca olviden que cuando una potencia se eleva a otra potencia, entre los exponentes se multiplican. Entonces,
Menos 11 más 24 terminará siendo 13. Y entonces nuestra cantidad como resultado nos dice que es 3.9843 por 10 a la 13 metros cuadrados. Examinando la comparación entre las potencias que vamos a encontrar. Vamos a encontrar que 10 a la 13 es mayor que 10 a la 12. Y al ser 10 a la 13 mayor que 10 a la 12, hace que toda la cantidad que tenemos en esta opción sea mayor que la cantidad base de comparación. Y esa no haría entonces parte de la respuesta correcta. Pasamos a la siguiente cantidad. Y en la siguiente cantidad, ¿qué observamos? (5.7629 por 10 a la menos 29 z metros cuadrados). Z significa 10 a la 21. Entonces, un z metro cuadrado, un z metro es lo mismo que 10 a la 21 metros. Pero como aquí está elevado a la 1 y necesitamos que esté elevado a la 2, entonces cogemos todo el factor de conversión y lo elevamos a la 2. Entonces, estando de esa forma, ¿qué vamos a encontrar? Que este 2 va a afectar a este 21 y terminará siendo esta potencia un 10 a la 42. Este metro terminará siendo un metro cuadrado y este un z metro terminará siendo un z metro cuadrado. Y ese z metro cuadrado terminará eliminado con la unidad z metro cuadrado de aquí arriba. Entonces, viendo ya el resultado, pasamos el mismo número, 5.7629 por 10 a la menos 29, como lo vemos acá, por 10 a la menos 29, y de acá me va a quedar una potencia de 10 a la 21, donde va a quedar 10 a la 21, todo elevado a la 2, entonces me va a quedar 10 a la 21 por 2, que sería 10 a la 42, y entre como quedamos dos bases iguales, y quedan multiplicándose, pues entonces ¿qué se hace con los exponentes? Se suman. Por eso es que resulta siendo menos 29 más lo que me dé 21 por 2, que es 42. Y ese resultado me va a dar que a menos 29 le sumo 42, o dicho de otra manera, a 42 le resto 29, me termina dando como resultado 5.7629 por 10 a la 13 metros cuadrados. Y volvemos a hacer el análisis de potencias y nos damos cuenta que 10 a la 13 es mayor que 10 a la 12. Por tanto, la cantidad que tenemos acá como opción es mayor que la base de comparación y no estamos buscando cantidades mayores. Pasamos a la opción E. Y en la opción E, ¿qué vamos a encontrar? 4.065 por 10 a la 19 milímetros cuadrados. Una medida de uso muy común, entonces 1 milímetro viene siendo lo mismo que 10 a la menos 3 metros. Pero como está aquí elevado a la 1 y aquí elevado a la 2, necesitamos que todo el factor quede elevado a la 2. Ya quedando elevado a la 2, aplicamos la operación 4.0065 por 10 a la 19. Y a eso le vamos a sumar la afectación de los exponentes acá. Y aquí, ¿qué va a pasar con los exponentes? Me queda menos 3 por 2, que va resultando ser menos 6. Y si a 19 usted le suma menos 6, o sea, de que a 19 usted le resta 6 por la ley de signos, termina siendo un exponente igual a ¿cuánto? 4.065 por 10 a la 13 metros cuadrados. Y ya es un concepto como una comparación muy repetida. Vamos a encontrar que 10 a la 13 es mayor que 10 a la 12, por tanto toda la cantidad que estamos observando aquí en esta opción resulta ser una cantidad mayor que la base de comparación. ¿Nos sirve para la estructura de la respuesta? No, porque estamos buscando las que no sean mayores. Por último tenemos la opción F. Y entonces en la opción F nos dice 8.0116 por 10 a la 41 femtometros cuadrados. Femto
significa 10 a la menos 15. Entonces un femtómetro es igual a 10 a la menos 15 metros. Como lo de arriba es igual a lo de abajo, entonces esta división da 1. De eso siempre hay que asegurarse cuando estemos trabajando factores de conversión. Como aquí está al cuadrado, entonces hay que elevar todo el factor al cuadrado. ¿Y eso cómo va a terminar siendo afectado? Que este 15 debe ser afectado por este 2 porque como es una potencia elevada a otra potencia, los exponentes se multiplican. Entonces vamos a hacer la operación, y la operación ¿qué me diría? Diría 8.0116 por 10 a la 41, hasta ahí traíamos el número. Y ahora le vamos a sumar lo que me da el resultado de menos 15 por 2. Menos 15 por 2 me da menos 30. Entonces a 41 le sumamos menos 30 o a 41 le restamos 30 según la ley de signos. Entonces en metros cuadrados el resultado me terminará siendo 8.0116 por 10 a la 11 metros cuadrados. Y de aquí resaltamos que 10 a la 11 es menor que 10 a la 12, lo que hace que toda esta opción, todo este número, termine siendo una cantidad menor que la base de comparación. Y entonces hemos encontrado que hay dos opciones que son menores mientras las otras 4 son mayores. La opción B, recordémosla, 7.056 por 10 a la 2 metros cuadrados, que proviene de 7.056 por 10 a la 50 yoctometro cuadrado. Y la cantidad 8.0116 por 10 a la 11 metros cuadrados, que proviene originalmente de una cantidad que es 8.0116 por 10 a la 41 femtómetros cuadrados. Por eso la estructura de la respuesta correcta nos dice: las cantidades de áreas ubicadas en los literales B y F no son mayores a la cantidad original 6.0632 por 10 a la 8 hectómetros cuadrados, o como podría decirse también 6.0632 por 10 a la 8 hectáreas. En el siguiente segmento hablaremos de la respuesta, estructuraremos la respuesta correcta de la comparación entre unidades de volumen, todo en el marco de unidades del sistema internacional. Bueno, y ahora vamos a resolver la pregunta que se refería a las cantidades de volumen. ¿Qué decía la pregunta? ¿Cuáles de las siguientes cantidades de volumen son mayores a la cantidad 45.000 millones de centímetros cúbicos? cm a la 3 centímetros cúbicos. Pues para manejar esa cifra de 45.000 millones, aplicamos el criterio de la notación científica. Ay, pero es que ahí eso no se le ve el punto de separación entre enteros y decimales. Pues lo colocamos en la última cifra. Y al contar la cantidad de espacios que recorremos para poder llegar a el espacio que hay entre el 4 y el 5, porque recuerden que en la notación científica se busca que el número que queda adelante sea un número que esté entre 1 y 10, y para eso miramos el número que va quedando a la izquierda. Recordando un poco, si recorriéramos 9 lugares, contando todos los que se ven en azul, entonces lo que veríamos a la izquierda es el número 45. Y el número 45 no está entre 1 y 10. Contaríamos estos lugares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por eso tenemos que contar un lugar más, 10. Y eso hace que la coma quede entre el 4 y el 5, viendo entonces que a la izquierda de la coma queda un número entre 1 y 10. Lo que me lleva entonces a que la conversión en formato de notación científica sería 4.5 por 10 a la 10 centímetros cúbicos. Entonces aquí aplicamos el factor de conversión. ¿Qué dice el factor de conversión? Dice que un centímetro es lo mismo que 10 a la menos 2 metros, porque centi significa 10 a la menos 2. Pero como la unidad está elevada a la 3, pues nuestro factor debe quedar elevado a la 3.
Y recordando lo que hicimos con el área, pues lo que tiene que pasar es que este exponente menos 2 queda afectado con este 3. Y lo que se hace es que cuando una potencia está elevada a otra potencia, se multiplican los exponentes. Menos 2 por 3 va a dar menos 6. Por tanto, entonces la resolución del ejercicio nos va a dar 4.5 por 10 a la 10, que era el número que traíamos, más el menos 6 del exponente que nos da acá, porque recordemos que en esta operación nos va quedando un 10 a la menos 6. Y al final resulta siendo una multiplicación de potencias de igual base, entonces los exponentes se suman y por lo termina en 10 más menos 6, que resulta siendo lo mismo que 10 menos 6, y al final el resultado es 4.5 por 10 a la 4 metros cúbicos. Esta será nuestra cantidad base de comparación. Recordemos 4.5 por 10 a la 4. Entonces vamos a mirar la primera operación. La primera opción nos dice 9.9422 por 10 a la 39 pico metros cúbicos. Entonces, en esta tabla de prefijos identificamos que la letra ρ, que significa pico, se traduce como 10 a la menos 12. Por eso el factor de conversión dice 10 a la menos 12 metros arriba es lo mismo que un picómetro abajo. Pero como aquí está a la 1 y aquí está a la 3, nuestro factor debe quedar elevado a la 3. ¿Y ese 3 en qué va a afectar? En que esto va a resultar siendo menos 12 por 3, 36. O sea, acá resulta siendo un 10 a la menos 36. Y ese 10 a la menos 36 va a terminar involucrado con este 10 a la 39 en una multiplicación de potencias. Y por tanto los exponentes van a resultar sumados. Entonces miremos que ese proceso es el que va a aparecer acá. Nos va a decir 9.9422 por 10 a la 39. Le vamos a sumar el exponente que nos genera ese producto de potencias. ¿Y qué es el exponente? Menos 12 por 3, que es menos 36. A 39 le sumo menos 36, que sería lo mismo que decir 39 menos 36, resulta siendo 9.9422 por 10 a la 3 metros cúbicos. Y resulta que 10 a la 3 es menor que 10 a la 4. Y lo que nos están preguntando son cantidades que sean mayores. Y esta es una cantidad menor. Entonces no nos sirve como opción. Que recordemos, miremos, este tiene exponente a la 3 y la base de comparación tiene exponente a la 4. Miremos entonces la opción B. La opción B dice 6.3216 por 10 a la menos 42 petametros cuadrados. Recordemos que cuando tiene letras mayúsculas significa que es una unidad más grande que la unidad base. Y cuando tiene letras minúsculas es una unidad más pequeña que la unidad base. ¿Cómo sabemos que es más grande? Porque el exponente al convertirlo en potencia de 10 es un exponente positivo. Entonces vemos que un picómetro es traducido como 10 a la 15 metros, pero como el factor aquí está a la 3, entonces nuestro factor de conversión debe quedar elevado a la 3. Haciendo el respectivo cálculo, que nos va a dar 6.3216 por 10 a la menos 42. Y de aquí, ¿qué va a resultar? Va a resultar un 15 por 3. Y entonces ese 15 por 3 queda sumado al menos 42. 15 por 3, 45, menos 42 va a terminar siendo un exponente 3. Por eso el resultado nos queda 6.3216 por 10 a la 3 metros cúbicos. Volvemos a realizamos y nos damos cuenta que el 10 a la 3 que tiene esta opción de respuesta es menor que el 10 a la 4 que tiene nuestra base de comparación. Por tanto, la cantidad es menor, completa. Esta opción es una cantidad menor. Y no andamos buscando cantidades menores, estamos buscando cantidades que sean mayores. Bueno, pasamos al 3. Y con el 3 miramos lo siguiente, con la opción C. 1.25 por 10 a la menos 31 terametros cúbicos. Entonces, un tera significa 10 a la 12.
pero aquí el metro está a la 1 y aquí está a la 3, lo que implica que todo el factor debe quedar elevado a la 3. Y entonces de ahí que nos va a resultar que este 12 va a ser afectado por este 3 y terminará siendo un 36. Miremos la operación. Nos dice 1.25 por 10 a la menos 31. Y le vamos a sumar ese 12 por 3 que nos da 36. Entonces menos 31 más 36, que sería lo mismo que decir que 36 menos 31, nos va a dar 5. Por tanto el resultado nos da 1.25 por 10 a la 5 metros cúbicos. Si comparamos, esta opción de respuesta tiene un 10 a la 5 y la base de comparación tiene un 10 a la 4. ¿Y qué hay relación entre ellos? De que 10 a la 5 es mayor que 10 a la 4. Por tanto, toda esta cantidad es mayor que la base de comparación. Parece entonces que esta es una parte de la respuesta que andamos buscando. Esta opción C. Ahora la opción D. 5.7501 por 10 a la 32 nanómetros cúbicos. Nano significa 10 a la menos 9. Y miremos que por eso está en minúscula. Por eso la importancia del manejo de las letras. No es que yo escribo así, todo en mayúscula. No, yo todo lo escribo en minúscula. No, hay unidades que si están encabezadas con mayúsculas porque significa que son más grandes que la unidad base. Y hay otras que estarán en minúscula. Y eso lo tenemos que reconocer. Pero es que no hay todas las letras se repiten. Hay letras que sí, por ejemplo la D. La D mayúscula significa deca. Y la D minúscula significa deci. Entonces, y deca es 10 veces más grande que la unidad base. Deci es una centésima parte de la unidad base. También, por ejemplo, sucede con la letra M. Con la M mayúscula significa mega. Y mega significa 1.000.000 de veces más grande que la unidad base. Y la M minúscula significa mili. Y mili significa la milésima parte de la unidad base. Mientras uno es 1.000.000 de veces más grande, la otra es coger una sola unidad y partirla en 1000 pedazos. Y quedarse con uno. Entonces son cosas muy distintas y solo tiene que ver con la letra. Entonces en eso está el cuidado que tenemos que tener manejando unidades. Retomamos y tenemos 5.7501 por 10 a la 32 nanómetros cúbicos. Nano es 10 a la menos 9. Pero la unidad está a la 3, entonces nuestro factor debe quedar elevado a la 3. Y al quedar elevado a la 3, entonces este menos 9 va a quedar involucrado con este 3 y terminará siendo un menos 27. Miremoslo dentro del proceso. 5.7501 por 10 a la 32 era el número que traíamos. Y a eso le vamos a sumar el producto de menos 9 por 3. Menos 9 por 3 da 27. Menos 27, entonces 32 más menos 27, que se leería 32 menos 27, termina siendo 5. Por tanto, el resultado debe ser 5.7501 por 10 a la 5. Miremoslo aquí, por 10 a la 5. La opción de respuesta tiene un exponente, una potencia con exponente a la 5. Y nuestra opción y nuestra potencia de la base de comparación tiene exponente a la 4. ¿Qué relación hay entre los dos? Que 10 a la 5 es mayor que 10 a la 4, por tanto toda esta cantidad es mayor que la cantidad base de comparación. Ya llevamos dos opciones que nos encajan dentro de la solicitud de ser mayores. Miramos la opción E. Y en la opción E nos dice 1.6602 por 10 a la 12 milímetros cúbicos. Mili significa 10 a la menos 3. Ojo con esto, lo que porque repite la letra es metro, no. Mili, no, tampoco. La primera letra significa el prefijo. La segunda letra es la unidad de medición. Por eso es mili, entonces 10 a la menos 3. Y este metro es este mismo metro que está acá. Entonces, como la unidad está a la 3, mi factor debe quedar a la 3. ¿Qué va a pasar entre este menos 3 y este 3? Se van a multiplicar y resultará siendo un menos 9 que va a operatizarse con este 12 que está acá. Miremos cómo nos sale en esa operación.
Entonces nos va a decir 1.6602 por 10 a la 12 por 10 a la menos 9. Entonces ese menos 9 lo veo representado como menos 3 por 3. Y entonces, ¿qué va a pasar? A 12 le sumamos menos 9, me va a decir que es lo mismo que 12 menos 9. Y eso va a ser igual a 3. Entonces nos va a dar que todo el resultado termina siendo 1.6602 por 10 a la 3 metros cúbicos. Miren, metros cúbicos. ¿Y qué pasa? Esta opción de respuesta tiene una potencia elevada a la 3 y nuestra base de comparación tiene una potencia elevada a la 4. La relación entre los dos es que 10 a la 4 es mayor que 10 a la 3, o sea que 10 a la 3 es menor que 10 a la 4. Y como la cantidad es menor en esta opción, pues no nos sirve para abastecer la respuesta que nos están pidiendo. Y por último vemos la F. Y la F dice 9.4622 por 10 a la 0 decámetros cúbicos. Recordemos que 10 a la 0, toda potencia, toda base elevada a la 0 es un 1. Entonces yo hubiera podido escribir nada más 9.4622 decámetros cúbicos. Pero lo escribí así para poder que quedase convertido en notación científica y nos sirviera para hacer el cálculo con el factor de conversión. Un decámetro cúbico, recordemos que el decámetro se indica como un 10 a la 1. Entonces 10 a la 1 metro es lo mismo que un decámetro, pero como aquí está a la 3 un factor de volumen, entonces cogemos el factor y lo elevamos a la 3. Hay que tener en cuenta que en algunos textos no utilizan la D mayúscula, sino que utilizan una D minúscula y una A. Y diría aquí como DAM3. Ese DA significa decámetro. Algunos autores lo manejan así, otros autores más ceñidos a los requerimientos técnicos utilizamos la D mayúscula. Entonces la operación que va a terminar siendo es que este 1 y este 3 se van a involucrar en una multiplicación y eso va a terminar siendo un 10 a la 3 y ese 10 a la 3 se va a multiplicar por este 10 a la 0 y entonces los exponentes se van a sumar. ¿Cómo va a resultar la operación entonces? 9.4622 por 10 a la 0 más lo que me da el producto de 1 por 3 que termina siendo 3, entonces 3 más 0 pues termina siendo 3 en la respuesta. Entonces vemos que la respuesta nos va a dar 9.4622 por 10 a la 3 metros cúbicos. ¿De dónde salió de metros cúbicos? Pues es que este 3 afecta tanto a la potencia como a las unidades. Al afectar a este decámetro y elevarlo a la 3, va a terminar cancelado con este decámetro a la 3. Y va a quedar libre esta unidad metro elevado a la 3 que se llamaría metro cúbico. Pero ya comparando las potencias vamos a encontrar que 10 a la 3 es menor que 10 a la 4, por tanto toda esta cantidad resulta siendo una cantidad menor a la base de comparación y no aporta para la respuesta. Entonces al final, ¿qué encontramos? Encontramos que la opción de respuesta C y la opción de respuesta D corresponden al requerimiento de lo que estaban pidiendo. Decía, ¿cuáles de las siguientes cantidades de volumen son mayores? ¿Cuáles? Y ese cuáles es un plural, lo que indica que debe haber dos o más. ¿Cuáles? Encontramos dos. Podrían haber 3, podrían haber 4, podrían haber 5, claro, porque está preguntando, dice cuáles, y cuáles significa plural, y plural es cualquiera después de uno. Entonces, estructurando nuestra respuesta, ¿qué diríamos? La respuesta correcta es las cantidades de volumen ubicadas en los literales C y D. Miremoslo de nuevo. C, 1.25 por 10 a la menos 31 terámetros cúbicos, que termina siendo traducido en 1.25 por 10 a la 5 metros cúbicos. Y D, que es 5.7501 por 10 a la 32 nanómetros cúbicos, que termina siendo traducido como 5.7501 por 10 a la 5 metros cúbicos, pues son las dos opciones de respuesta que son mayores al número 4.5 por 10 a la 10 centímetros cúbicos, que al final ese número es pasado a metros cúbicos 4.5 por 10 a la 4.
Espero que entonces hagan una muy buena revisión de este video para que toda esta etapa de las conversiones en longitud, área y volumen del sistema internacional nos quede ya evacuado y proseguiremos con la evaluación de las unidades más comunes del uso del sistema inglés. Hasta una próxima oportunidad.